Hola, muchísimas bendiciones. Quiero dar inicio a una serie de estudios acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. Y en esta ocasión quiero dar inicio con el libro de Segunda de Pedro. Vemos que en el Nuevo Testamento los santos apóstoles nos hablan y nos advierten acerca de que en los últimos tiempos se levantarían muchos falsos maestros, falsos profetas. Y estamos viendo como en estos tiempos en las redes sociales se han levantado muchas nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas y mucha falsa profecía y mucha falsa enseñanza. Así que, ¿cómo nosotros podemos distinguir entre una doctrina falsa y una doctrina verdadera? La única manera, como dice segunda de Pedro capítulo 1, 19 al 21, que la palabra profética más segura es la Biblia. Así que lo mejor para nosotros poder distinguir entre los falsos profetas y falsos maestros es escudriñar la Biblia, escudriñar la palabra. Así que quiero llevarlos por un viaje al libro de Segunda de Pedro. Vemos que Pedro, cuando él escribió esta carta a la iglesia, él estaba a punto de ser sacrificado y él lo sabía y se lo dijo a la iglesia que ya su muerte estaba cerca, que ya su muerte se había acercado. Así que sabiendo él que su tiempo en la tierra se había acercado, él consideró muy importante poder advertirle a la iglesia acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Por qué el apóstol Pedro, al ver que se acercaba su tiempo de vida en la tierra, por qué consideró tan importante advertirle a la iglesia acerca de los falsos profetas? Porque él sabía que una vez que la iglesia se desviara en pos de esos profetas, de esos maestros que iban a comenzar a enseñar doctrinas falsas, él sabía que la iglesia corría el riesgo de irse detrás de ellos y perder su salvación. Así que él aquí en esta carta, él enfatiza y reafirma las verdades cristianas sobre escudriñar las escrituras, sobre la autoridad de las escrituras y sobre la certeza de la doctrina que Cristo había dejado, los fundamentos que Jesucristo les había dejado a ellos como apóstoles. Así que él los estaba exhortando a escudriñar la palabra para poder distinguir entre esos falsos profetas y esos falsos maestros. Así que venía bien a el apóstol Pedro poder darles una advertencia para que ellos no negociaran su fe, sino que siguieran creciendo en el conocimiento de Cristo, que se aferraran a la enseñanza y a los fundamentos que Jesucristo había dejado y que a través de la fe ellos siguieran practicando esas verdades que nuestro Señor les había enseñado a ellos, los santos apóstoles. Así que aquí en el libro de Pedro vamos a leer y vamos a ver cómo él primeramente les advierte sobre los falsos maestros. En el capítulo 2, él advierte que llegarían a prevalecer en los últimos días, que se levantarían y prevalecerían en los últimos días. También que harían cualquier cosa por causa del dinero. Y eso lo estamos viendo también en estos tiempos, cómo se han levantado tantos maestros, tantos pastores, tantos ministros, tantos profetas, y todo por el amor al dinero. Así que el apóstol Pedro no es nada nuevo porque él ya lo venía advirtiendo. Así que también dice que en el capítulo 2 que se reirían aún de las cosas de Dios. Se burlarían, se mofarían de la misma palabra de Dios. ¿Cuántos predicadores no vemos hoy en día burlándose aún del arrebatamiento de Cristo, burlándose del infierno? Muchos no hablan del infierno. ¿Por qué? Porque se mofan, se burlan, porque están viviendo bajo sus propios rudimientos, bajo sus propios pensamientos y no conforme la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo advierte sobre estas cosas. Él dice que también ellos harían todo lo que ellos desearían hacer sin tener temor de la palabra.
Dice también que serían en el capítulo 2 orgullosos y jactanciosos. Pero dice que al final ellos serán juzgados por sus blasfemias y castigados por Dios. Así que es bueno recordar que esos falsos profetas y esos falsos apóstoles no van a prevalecer, no van a prevalecer contra la verdad de Cristo cuando la verdad de Cristo está fundada dentro de tu corazón y está enraizada en tu mente. Así que es muy importante poder ver las advertencias que el apóstol Pedro le hizo a la iglesia, porque es aún una advertencia que nosotros debemos de tener en cuenta en estos tiempos. Vemos cómo muchos han apostatado de la fe en Cristo y muchos están siendo engañados y están siguiendo todos esos falsos maestros y falsos profetas. Así que alerta, es una advertencia que el apóstol Pedro les deja a sus discípulos y a la iglesia. Y muchas de las cosas que el apóstol Pedro advertía era que estos falsos maestros y estos falsos apóstoles también fomentaban el pecado sexual e incluso aconsejaban a que no guardaran la Torá, la ley de Dios. ¿Por qué? Porque estaban viviendo conforme sus propias concupiscencias. Pero nosotros que conocemos las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo y conocemos que ella es la autoridad de nuestras vidas, podemos estar alertas y estar atentos a esos falsos maestros que se han venido levantando por mucho ya tiempo y que se seguirán levantando, pero que conforme nosotros leemos la palabra, nosotros nos vamos a dar cuenta de quiénes son estos ocultos falsos profetas. ¿Por qué? Porque los apóstoles nos dejaron aquí en la palabra cómo poder distinguirlos, cómo nosotros poder descubrir a estos falsos profetas. Así que no nos dejemos engañar y analicemos, escudriñemos cada persona que se levanta enseñando o que se levanta con una nueva doctrina. No solamente sigamos por emocionalismo todos estos nuevos maestros, sino que investiguemos cuál es el fundamento de estos maestros, cuál es el fundamento de estos profetas, cuál es la enseñanza, cuál es la doctrina, antes de que nosotros nos dejemos llevar por la emoción de que hablan con mucha unción, de que hablan bonito y que dan muchas promesas de prosperidad. Así que las escrituras, dice el apóstol Pablo, es